Sean todos bienvenidos en esta mañana, esta tarde. Miren si esta alabanza, Señor, ¿quién entrará? ¿Quién podrá entrar en la presencia del Señor? Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, quisiera que entendiéramos el mensaje que nos trae, que lleva por nombre, son pocos los que se salvan. En algún momento esta pregunta se le hicieron a Jesús y quisiera que fuéramos a la Escritura, mis hermanos, allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22 al versículo 30. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22 al versículo 30. Voy a dar lectura, hermanos. Lucas 13, 22 al 30 dice la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oramos, hermanos, y cerramos nuestros ojos, y hoy le pedimos al Señor su dirección, porque tal vez el día de hoy podamos nosotros hacernos esta misma pregunta: ¿serán pocos los que se salvan? ¿Por qué somos tan pocos? ¿Por qué solamente son contados? Pero hoy, con la ayuda del Señor, pidámosle que Él nos dé la respuesta. Bendito eres, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por este servicio, Jesús. Padre, el día de hoy, Señor, nos acercamos a ti, Señor, suplicándote de tu ayuda, Jesús. Hoy te suplicamos, Señor, que vengas a hablarnos tú, Jesús. Que, Padre, vengas a responder aquellas preguntas que tenemos, Señor, el día de hoy, Jesús. Que, Padre, el día de hoy, Señor, Padre, salgamos, Señor, bendecidos, Jesús, por tu palabra, Señor. Y, Padre, convencidos, Señor, Padre, porque sabemos, Jesús, que tú eres quien nos enseña, Señor. Padre, ayúdame, Jesús, a poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, como es debido, Jesús. Ayuda a mis hermanos, Padre, a poder escuchar, Señor, Padre, y estar atentos a tu palabra, Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en tu bendito nombre. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Mis hermanos, aquí en México, cada año se realiza un concurso, un examen para poder ingresar tanto al bachillerato como a la universidad. Y conocemos que hay dos grandes universidades en las cuales la gran mayoría de los estudiantes quieren ingresar. Y no solamente esas, sino que hay algunas otras más. Sin embargo, dicen las estadísticas que del 100% de las personas que presentan este examen para ingresar a la universidad, solamente el 10% tiene acceso son aceptados, solamente el 10% pueden ingresar a estos centros educativos y dejan al 90% fuera. Es impresionante la cifra con la cual muchas personas, no solamente jóvenes, sino también adultos, porque yo tuve la oportunidad de poder estudiar con personas ya ancianas en la universidad y poder ver que solamente que 1 de cada 10 tiene la oportunidad de ingresar a estos centros educativos. Con este ejemplo quisiera compararlo con el cristianismo y dar respuesta a la pregunta que le hicieron a Jesucristo cuando caminaba por esta tierra. Quisiera que leyéramos nuevamente ahí Lucas 13, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y alguien le dijo: Señor,
¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta se le hicieron a Jesús y el día de hoy tal vez nosotros también nos la podamos hacer. ¿Son pocos los que se salvan? Esta pregunta no solamente se le hicieron en el tiempo de Cristo, cuando caminó por esta tierra. Hasta el día de hoy es una de las preguntas más controversiales, porque hay dos vertientes sobre las cuales las personas hablan acerca de la salvación. Unos defienden que son pocos los que se salvan y promueven un rigorismo inhumano. Promueven un rigorismo inhumano con respecto a una relación con Dios, poniendo mandamientos de hombre que son imposibles de cumplir, poniendo ahí mandamientos de hombre con un trato aparentemente reverencial hacia Dios. Sin embargo, lo único que están haciendo es demostrando que tienen una lejanía de relación con Dios. Unas personas que supuestamente son muy estrictas y con eso no dejan entrar a las personas, con eso no dejan que las personas puedan conocer a Jesús. Pero está el otro extremo, otros que dicen que son muchos los que se salvan para poder justificar una vida permisiva, para poder justificar una vida centrada en la satisfacción personal, en nuestros propios sueños, en nuestros propios anhelos. Sin embargo, muchas de esas personas son ciegas y sordas a la voz de Dios. Muchas personas que caen en este otro extremo, ahí dicen que son muchos los que se salvan simplemente para decir, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, y ciertamente Dios es amor y Dios es misericordia, pero Dios es santo. Dios es santo. Hoy, con la ayuda de Dios, quisiera que viéramos la verdadera respuesta a esta pregunta. El mensaje de estos textos que acabamos de leer puede ser tan sencillo como exigente a la vez. En aquel tiempo los judíos decían que tenían la salvación asegurado, que eran elegidos solamente porque pertenecían que eran hijos de Abraham y que solamente por eso se salvaban. Sin embargo, el día de hoy muchos creen que por asistir a una iglesia, muchos creen que por pertenecer a un grupo, con eso también ya son salvos. Sin embargo, es necesario recibir el mensaje de salvación y no solamente escuchar el mensaje de salvación, sino también convertirse. La conversión no es algo teórico que se acepta con la cabeza, no es algo teórico en el cual una persona te dice, tienes que recitar esta oración y con eso ya eres salvo. Eso no es la salvación, eso no es la conversión. Una conversión real repercute en nuestro comportamiento diario. No podemos decir que somos salvos y poder comportarnos como éramos antes de conocer a Jesús. La conversión es una decisión que debe de orientar nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos transforma, podemos ver cómo empezamos a cambiar. No solamente tal vez dejamos de decir groserías, no solamente dejamos de tomar, dejamos de fumar, sino nuestra actitud hacia los demás cambia. Empezamos a ver esas reformas que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Empezamos a tener una nueva relación con Dios, una nueva relación con las personas, con las cosas, con el resto de la creación. Hoy quisiera que regresáramos ahí, Lucas 13:22, y pudiéramos entender el contexto sobre el cual están diciéndole esta pregunta a Cristo. Lucas 13, versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Dice la Escritura que Jesús va de camino, Jesús va de paso por ciudades, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús va de camino y tiene claro hacia dónde va. Y no solamente eso, sino que aprovecha este peregrinaje para ir formando a sus discípulos. Aprovecha este peregrinaje para que las personas se den cuenta cuál es el verdadero sentido de seguir a Jesús. Y es que durante su camino varias personas hicieron preguntas a Jesús. No solamente fue esta, sino diversas preguntas le hicieron a Cristo, y mismas que Cristo no dejó sin respuesta. Jesús nunca buscó engañar a nadie. Jesús nunca daba falsas ilusiones a las personas que se acercaban a preguntarle algo a Jesús. Y es cuando viene esta persona a preguntarle en el versículo 23, ¿son pocos los que se salvan? Un desconocido, porque la Escritura no dice quién es, se acerca a Jesús y le realiza esta pregunta más debatida en la época. ¿Son pocos los que se salvan? Y para poder entender esta pregunta debemos considerar dos cosas. La primera, la persona que pregunta a Jesús lo conocía o había escuchado hablar lo suficientemente de Jesús y acerca de su enseñanza. No fue ahí casualidad que se acercara a Jesús y le dijera,
Señor, ¿son pocos los que se salvan? Este hombre o mujer que se acercó a Cristo conocía a Jesús o había escuchado las cosas o las enseñanzas de Cristo. Aquella persona pregunta y cuestiona indirectamente el éxito de la misión de Jesús en esta tierra en términos cuantitativos, en términos de números, porque le dice, ¿son pocos los que se salvan? Él estaba en la inquietud de que cuántos iban a llegar a la meta, cuántos perseverarían en el camino. Y el segundo aspecto, en el contexto de aquella escena, te decía que los judíos creían que solamente por ser hijos de Abraham, con eso ya tenían asegurada la salvación. Sin embargo, muchas otras personas que habían escuchado el mensaje de Jesús tenían ese miedo de decir, yo también podré entrar, yo también podré ser elegido. Eso hacía pensar a algunos que serían pocos los que se salvarían. Y es por eso que tal vez esta persona se acercó y le preguntó a Jesús. Y podemos ver que Jesús no desprecia la pregunta que le realizaron. Jesús no despreció aquello que le preguntó este hombre o esta mujer, no sabemos. Y no lo aborda tal vez como esta persona esperaba. Tal vez esta persona que le preguntó esperaba que le dijeran, solamente se van a salvar 144,000 como algún grupo predica. O solamente se van a salvar los que están aquí reunidos y escuchando mi mensaje. Esta persona, Jesús, no se detiene a dar cantidades ni formas de números ni cantidades. Jesús aprovecha la idea central de la pregunta, de aquel cuestionamiento, y lleva a aquellos oyentes, porque no solamente estaba Jesús, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Podemos ver que tal vez había multitudes alrededor de Jesús cuando le hicieron esta pregunta, y Cristo utiliza esto para darles un estudio, una comprensión más grande de lo que tenían que entender acerca de si son pocos o son muchos los que se salvan. Ahí adelante, Lucas 13, versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús no da la respuesta diciendo una cantidad cerrada, dice ahí, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cristo no da cifras ni aproximaciones. Él dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Y esto no lo da como algo definitivo, sino lo hace como una advertencia para estar ahí pendientes, para que estemos al pendiente y que eso no nos vaya a pasar. Dice en el versículo 24, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús da una advertencia de que muchos van a querer entrar, sin embargo, no quería que aquellas personas que escuchaban el mensaje hicieran o formaran parte de estos que no podían entrar. Jesús deja a un lado la especulación y se centra en lo que es verdaderamente importante. Jesús se centra en lo verdaderamente necesario para salvarse. Él dice que todo el que quiera puede ser salvo. Él no cierra la puerta a decir solamente cierto grupo puede salvarse. Él deja la puerta abierta siempre y cuando aquella persona oriente y dirija su vida a ser salvo. No solamente decir yo quiero ser salvo, sino que aquella persona que empiece a cambiar su vida, que verdaderamente tenga un encuentro con Dios, es aquella persona que puede ser salva. Para explicar esto, Jesús utiliza dos ilustraciones. La primera, la que acabamos de leer, la puerta estrecha, la puerta angosta. Y la segunda, en unos versículos adelante, la puerta cerrada. En primer lugar, la puerta estrecha. Quiero que lo leamos nuevamente aquí en el versículo 24. Dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús nos quiere decir algo simple. Necesitamos esforzarnos, necesitamos que los buenos propósitos, que nos demos cuenta que no solamente las buenas intenciones, que no solamente los buenos propósitos son suficientes, que necesitamos algo más para poder entrar. Dice al principio, esforzaos a entrar. Una persona no se salva con sus propios esfuerzos, ya que nadie se salva a sí mismo. La salvación es por gracia, a través de Cristo Jesús. Sin embargo, Él deja una instrucción y dice, esforzaos a entrar.
Todos somos salvos por gracia, insisto, en el Señor Jesús. Sin embargo, la idea del verbo esforzarse se refiere a aquella insistencia intensa que concentra todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro amor, todas nuestras energías de una persona para poder alcanzar el objetivo. No es solamente decir, ya recité una oración de fe y ya con eso es salvo y puedo hacer lo que yo quiera. No, cuando Cristo dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, no dice que pues, ya aceptaste a Jesús en tu corazón y con eso es suficiente. Él dice, esfuérzate, tienes que ir a más, tienes que esforzarte más. El esfuerzo es comparado al que hace un deportista para poder ganar una competencia. Hace unos meses, recordemos que hubieron ahí las competencias mundiales en las Olimpiadas y podemos ver ahí atletas los cuales corrían y que tal vez muchos se cansaban, sin embargo, veían que la meta estaba a 100 metros y no decían, ya me voy caminando. No decían, pues ya me voy a ir ahí de rodillas. No, ellos sacaban fuerzas de flaqueza para poder alcanzar el primer lugar, para poder llegar a la meta. Y muchos cristianos no hacen eso. Muchos dicen, es que yo ya acepté a Jesús, es que yo ya asisto a la iglesia, yo hago tal y cual cosa. Y ven ahí a la meta y dicen, poco a poco, ahí de vez en cuando. Y podemos ver que Jesucristo da una instrucción, esforzaos a entrar. Aplicada a la ilustración de la puerta estrecha, se refiere a cómo se debe de entrar. Es necesario concentrar todas nuestras energías. Aunque a veces nos sintamos cansados, aunque a veces nos sintamos desanimados, debemos de concentrar todas aquellas energías, todas nuestras fuerzas para poder vivir de acuerdo a las exigencias de Dios. No agradando a los hombres, agradando a Dios. No viendo qué dicen los hombres, sino viendo qué dice Dios. No deseando otra cosa que alcanzar una verdadera comunión con Él. Deseando alcanzar a llegar a la meta, deseando alcanzar el primer lugar. No conformándonos ahí con simplemente caminar, sino que debemos de correr, separando los obstáculos y distinguiendo qué es lo prioritario de lo secundario, porque muchas personas se distraen de lo esencial, se distraen de Jesús por las cosas secundarias y pierden de vista lo importante. Jesús advierte otra cosa, dice ahí en el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a intentar entrar, muchos van a querer entrar, pero no van a poder. Pero ¿por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesucristo dice, muchos van a procurar entrar y no podrán? ¿Por qué no dice todos van a entrar? En principio, nadie es excluido de la salvación. Te decía hace unos momentos, Cristo no cierra la puerta, cualquiera puede ser salvo. Sin embargo, Jesús trata de decir que muchas personas, mucha gente que quiere entrar en ese momento, muchas personas no van a querer entrar en ese momento. Muchas personas tal vez el día de hoy reciben el mensaje y dicen, cuando sea anciano. Muchas personas tal vez reciben el mensaje y dicen después. Y tal vez muchas personas han escuchado la voz de Dios y no han querido atender ese llamado, no han querido atender la voz de Dios y sin embargo, probablemente querrán atenderlo más tarde. Sin embargo, es probable que para ese entonces ya no haya oportunidad. Es posible que para aquel entonces en el cual la persona se haya decidido, ahora sí voy a seguir a Jesús, ahora sí voy a seguir a Dios, tal vez va a ser demasiado tarde y ya no lo van a lograr. Y es cuando Cristo habla de esta segunda ilustración, ahí en el versículo 25, Lucas 13:25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Dice Jesús ahí, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
El esfuerzo que habla Jesús en el versículo anterior se refiere a un esfuerzo oportuno, un esfuerzo a tiempo. No es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros sintamos bonito, no es ahí cuando tengamos una revelación, no. Es cuando Cristo te llama y debemos de atender aquel llamado. Cuando Cristo abre la puerta debemos de entrar, debemos de esforzarnos por entrar. Pues un día, cuando menos esperemos, la puerta se va a cerrar. Cuando menos esperemos, la oportunidad de buscar a Jesús se va a acabar y ya no habrá nada más que hacer. Porque sabes, tú y yo no tenemos el tiempo definido. Obviamente tú y yo tenemos una fecha de caducidad. En algún momento tú y yo vamos a morir, pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que no sabemos cuándo. Tú y yo no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas. Es Dios quien cierra la puerta, no nosotros. La hora en que seamos llamados a cuentas sale de nuestro control. Eso depende de Jesús. Y es por eso que Cristo nos exhorta a estar preparados. Es por eso que Cristo nos exhorta a esforzarnos para poder entrar por aquella puerta angosta. Jesús muestra la desesperación de aquellos que quieren entrar fuera de tiempo. Dice en el versículo 25, cuando se haya cerrado la puerta y cuando ustedes estén fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. La respuesta será: no sé de dónde sois, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos ver cómo Cristo muestra la desesperación de una persona que quiere buscar a Jesús, pero en aquel momento ya no podrá. La puerta se habrá cerrado en aquel instante. En aquel momento ya no va a ser tiempo para tocar la puerta. Con esto indica la seriedad del tiempo presente. Con eso podemos ver la seriedad y la oportunidad que Cristo nos da, y cómo muchos el día de hoy la desprecian. Cómo muchos el día de hoy desprecian a Jesucristo diciendo: es que mi familia, es que mis amigos, es que qué van a decir después, es que primero mi trabajo, primero mi carrera, primero mi familia. Cuando podemos darnos cuenta que el tiempo se acerca y que en algún momento la puerta se va a cerrar. No tenemos control sobre el tiempo, no tenemos control sobre aquello. No nos conviene aplazar nuestra salvación, no nos conviene aplazar nuestra conversión. Es una mala decisión dejar para después la preocupación por la salvación de nuestras almas. Es una mala idea, es una mala intención el decir: después voy a buscar a Jesús, después voy a buscar que Cristo me salve. Porque tal vez el día de hoy muchos ya no lleguen para el día de mañana. Tal vez el día de hoy su fecha de caducidad sea el 19 de septiembre de 2021 o 20 de septiembre de 2021 y no van a estar en este lugar la próxima semana. Por eso Cristo nos exhorta a esforzarnos, a dar el extra, a poder buscar el rostro del Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor para aquellos que buscarán entrar a destiempo? ¿Cuál es esta respuesta? Jesús dice ahí al final del versículo 25: no sé de dónde sois, no los conozco, no sé de dónde sois. Ahí del versículo 25 al 27 dice, nuevamente el 25: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Versículo 26: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. La expresión "no sé de dónde soy" se repite 2 veces en estos versículos. Podemos verlo ahí en el versículo 25 al final, dice: no sé de dónde sois. Y en el versículo 27: os digo que no sé de dónde sois. Y Cristo utiliza esta ilustración de una manera premeditada, porque sabía que para los judíos, cuando se repetían las cosas, cuando decía de cierto os digo, y en esta ocasión dice no sé de dónde sois, y posteriormente vuelve a decir no sé de dónde sois, significaba que esto era una afirmación, significaba que era una sentencia final. Los judíos, cuando repetían las cosas, declaraban algo como afirmativo. Y es que debemos entender que para poder tener una verdadera comunión con Dios y alcanzar la salvación, se necesita identificarnos con Dios, se necesita identificarnos con Jesús.
Nosotros somos mexicanos y tenemos rasgos los cuales nos identifican como mexicanos. Tal vez viene un extranjero de Estados Unidos, de Alemania, y podemos ver que ellos tal vez son más altos, son rubios, son de ojos claros, y podemos decir, este no es mexicano, este no es de este país. De la misma manera los cristianos. No puedes llamarte cristiano si tienes características de un mundano. No puedes llamarte cristiano si no te caminas como un cristiano. En aquel tiempo, dice Jesús, que muchos iban a procurar entrar diciendo, ahí en el versículo 26, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Es que, Señor, yo asistí a la iglesia, es que yo hice misericordia, yo hice tanto, pero no conocieron a Jesús. No tuvieron un encuentro con Jesucristo, y es por eso que Cristo dice, no los conozco, no los conozco, no sé de dónde sois. No basta escuchar la predicación si aquello no nos mueve a alcanzar la salvación. No basta estar aquí cada 8 días si no buscamos tener una comunión estrecha con Jesús. No basta cantar cantos si los cantos no son para Dios. No basta hacer tantas cosas que el día de hoy en muchas iglesias se hacen si no es para Dios, si no se busca tener esa comunión con Dios. Dice en el versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Palabras duras, palabras que Jesucristo le decía a este grupo y que desafortunadamente muchos iban a rechazar. Muchos de aquellos que escucharon ese mensaje fueron los mismos que dijeron ahí en el concilio, crucifiquen a Jesús. Rechazaron a Cristo. Estas palabras que acabamos de leer describen a una persona que no solamente no tiene una comunión externa, sino que no hay una comunión en la vida con Dios. Solamente tienen ahí la playerita, soy cristiano. Solamente tienen ahí la leyenda o empiezan a decir, es que yo soy cristiano, pero con sus hechos lo niegan. No tienen una vida en comunión con Dios. El que hace el mal desprecia la voluntad de Dios. El que hace el mal rechaza a Jesús, no tiene un compromiso con Él. No vive para Jesús, ni pone en práctica sus enseñanzas. Y hoy podrás preguntarte, ¿por qué si Dios es bueno, tiene a su vez tan tajante rechazo? ¿Por qué si Dios es amor, por qué si Dios es misericordia, habla de una manera tan tajante? La respuesta es que Dios no comparte nuestras injusticias. Dios no comparte tu pecado. Dios no comparte tu iniquidad. Sino una persona que no quiere vivir en comunión, no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo puede aspirar a tener una comunión con Cristo? Si a la persona le encanta tal vez estar como el mundo, le gusta estar como las personas de allá afuera y no le gusta estar como Dios, le gusta cantarle ahí al alcohol, le gusta cantarle a tantas cosas y no le gusta cantarle a Dios, le gusta tal vez asistir a tantos lugares, tantas reuniones y no le gusta buscar a Dios, ¿cómo va a poder tener ese encuentro con Él? Dios no excluye a nadie, cada uno se excluye a sí mismo. Jesucristo deja la puerta abierta, sin embargo en algún momento la va a cerrar. Dios no hace excepción de personas. La salvación es personal. La salvación está presente el día de hoy. Sin embargo, depende también de nosotros si es que queremos que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Si no queremos entregarle nuestra vida y queremos seguir viviendo para nosotros, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros proyectos, y no ponemos a Dios en primer lugar, nos estamos excluyendo a nosotros mismos. Una persona que lo rechaza se excluye a sí misma de la salvación. Una persona que rechaza a Jesús está rechazando la salvación de su alma, ya que la salvación consiste en la comunión eterna con Dios. La salvación consiste en estar con Cristo, que es la fuente y la plenitud de vida. Dice ahí en Lucas 13, 28 y 29, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Quien menos esperas va a estar ahí delante de Dios. Y aquellas personas que rechazaron a Jesús estarán viendo de lejos, excluidos de Dios. Jesús termina diciendo el destino para todas aquellas personas que alcanzaron la salvación, como el destino de aquellas personas que rechazaron a Dios. Dice en el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Mientras los rechazados se encuentran en un llanto amargo, dice ahí, será un llanto, y dice no solamente eso, sino el crujir de dientes, sumidos en una inmensa soledad, de haber desaprovechado la oportunidad de la salvación para sus vidas. Mientras tanto que aquellas que decidieron entregar su vida a Jesús disfrutan del banquete que Dios les había preparado. Decía un hermano que cuando dice ahí el crujir de dientes, son aquellas personas las cuales sabían que habían escuchado la voz de Dios, sabían que habían recibido la oportunidad de Dios para salvación y la rechazaron, y al estar en aquel tormento rechinan los dientes de decir, yo pude haber estado con mi Padre, yo pude haber alcanzado la salvación, pero no quise. La puerta se cerró, la puerta se cerró. Hoy debemos de meditar, ¿nos estamos esforzando por entrar? ¿Tú y yo nos estamos esforzando por alcanzar la salvación? ¿O solamente estamos haciendo lo mínimo y diciendo después, en algún momento, cuando tal vez tenga crisis económica, cuando tenga enfermedad, cuando me jubile? Debemos de tener cuidado porque para aquel momento puede ser demasiado tarde. Quisiera que me acompañaran en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Tal vez en aquel momento muchos también dijeron, dura es la palabra de Dios, dura es esta respuesta que nos dio Jesús. ¿Quién la puede oír? ¿Quién va a poder salvarse? ¿Quién va a poder entrar? Sin embargo, Cristo deja la puerta abierta. Cristo, el día de hoy, abre la puerta para que tú y yo podamos alcanzar la salvación, para que tú y yo podamos tener ese encuentro con Dios. Ya no lo pospongas, ya no lo postergues, porque para mañana puede ser demasiado tarde. No digas, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al contrario, dice, Señor, yo quiero esforzarme para poder estar contigo. Señor, el día de hoy yo quiero entregarte mi vida, Señor. Yo quiero ser salvo, yo quiero alcanzar la salvación. Porque no solamente me estoy perdiendo yo, mi familia también se está perdiendo. Yo no estoy haciendo nada para poder alcanzarlos. Versículo 66 de ahí de Juan 6 al versículo 69. Y con estos versículos terminamos. Juan 6, 66 al 69. Después de que estas personas dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? ¿Quién podrá oírla? Dice ahí el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice ahí, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dijo Jesús? Muchos procurarán entrar y no podrán. Dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solamente la salvación es en Cristo?
¿A quién iremos si solamente Cristo es el que puede transformar nuestras vidas? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Si solamente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que dio su vida en una cruz por nosotros y nosotros despreciando su palabra. Nosotros despreciando su llamado. Nosotros despreciando la salvación. Tal vez el día de hoy también podrás preguntarte, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son muchos los que podrán alcanzar salvación? Y tal vez después de escuchar estas palabras podrás decir, qué dura es la palabra. ¿Quién podrá escucharla? ¿Quién podrá ser salvo? Y podrás insistir y decir, ¿serán pocos los que se salvan? Yo creo que lo que el día de hoy tú y yo nos debemos de preguntar es, ¿yo soy salvo? ¿Yo he alcanzado la salvación? En realidad yo he tenido ese encuentro con Dios. Yo he tenido ese encuentro con Jesús. O estoy viendo si los demás lo han tenido, pero mi vida no importa. Mi alma no importa. Si la respuesta es afirmativa y dices, sí, yo soy salvo, dale gracias a Dios, porque has creído y conoces al Hijo del Dios viviente. De lo contrario, hoy vimos las condiciones de Dios. Hoy Jesús te exhorta a esforzarte. Esfuérzate a entrar. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Para muchos parecerá exagerada su palabra. Para muchos parecerá exagerado el llamado de Dios y dura su palabra. Sin embargo, para muchos también podrá ser la gota que derrama el vaso y por lo cual muchos vuelvan atrás y ya no sigan a Jesús. Dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Si hoy decides seguir a Jesús, si hoy decides entregarle tu corazón a Cristo y te esfuerzas a entrar por la puerta angosta, hoy puedes conocer a Jesús. Hoy puedes alcanzar la salvación. No desprecies la salvación que Cristo nos trajo a través de su sacrificio en la cruz. No desprecies la sangre de Cristo. No desprecies el sacrificio de Jesucristo. Hoy esfuérzate por entrar. Hoy esfuérzate por entrar ahí por la puerta angosta. Y podrás disfrutar del gozo de tu salvación. Podrás disfrutar del encuentro personal con Jesucristo. Y como dice allí en Lucas, poder sentarte a la mesa con Jesús. ¿Qué destino es el que quieres tener? ¿Qué destino es el que estás buscando el día de hoy? ¿Estar a la mesa con Cristo? ¿O estar llorando y crujiendo los dientes por haber desaprovechado este llamado a la salvación? Hoy esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Porque muchos van a querer entrar ahí por la puerta angosta con sus deleites, con sus placeres, pero la puerta es angosta, la puerta es estrecha y solamente cabemos uno a uno. Esfuérzate por entrar. Ya no solamente procures entrar, ya no solamente intentes entrar, entra, porque mañana puede ser demasiado tarde. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos han recibido el llamado, muchos han escuchado las predicaciones, muchos se les ha hablado acerca de Jesús, sin embargo, muchos se han vuelto atrás, muchos se han apartado de Dios, muchos han recibido el mensaje y lo han rechazado. No seas de ese grupo, ya no pertenezcas a ese grupo y busca tu salvación, busca ese encuentro con Jesús. Y si tal vez no lo has tenido, hoy puede ser el día. Hoy date cuenta si tal vez solamente has tenido un cristianismo aparente, si solamente tienes las vestiduras por fuera, pero como dice Jesús, solamente son sepulcros blanqueados. Que el día de hoy no solamente seamos cristianos externos, sino que el cristianismo venga de adentro hacia afuera. Que de verdad estemos del otro lado de la puerta, que de verdad estemos seguros de nuestra salvación. Y hermanos, hoy quisiera que meditemos en esta palabra y cerremos nuestros ojos.
Porque sean pocos o sean muchos los que se salvan, hoy asegúrate de formar parte de los aceptados. Hoy asegúrate de ser parte de los justificados, de los salvos. Ya no te preguntes, ¿serán pocos o serán muchos los que se salvan? Pregúntate, ¿yo soy salvo? Mañana puede ser demasiado tarde. No esperes a que la puerta se cierre. No esperes a que te diga, no sé de dónde sois. No esperes a que Dios te diga, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hoy esfuérzate para que seas conocido como un hijo de Dios. Dice Jesús, muchos procurarán entrar y no podrán. Prolongarán esa oportunidad de encontrarse con Jesús. Dejarán a un lado el llamado de Cristo. Y cuando llegue el momento, la puerta estará cerrada. Muchos estarán gritando, Señor, Señor, ábrenos. Y Él responderá, no sé de dónde son. Y vas a decir, pero es que yo iba a la iglesia, yo iba a las oraciones. Tú nos enseñaste, pero nunca le entregaste tu vida. Hoy esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Ya deja a un lado el que dirán. Ya deja a un lado lo que diga el mundo. Preocúpate por lo que diga Jesús. Preocúpate por tu salvación. Preocúpate por vivir para Cristo. Y todo lo demás será ganancia. El día de mañana puede ser que la puerta esté cerrada. Muchos han dejado este mundo y estoy seguro que desearían tener un instante nuevamente en esta tierra para pedirle perdón a Dios y buscar su salvación. Sin embargo, la puerta se ha cerrado. El día de hoy tienes el privilegio de encontrar la puerta abierta. Tienes el privilegio de que aún Cristo nos ha levantado de la mesa. Hoy esfuérzate a entrar. Hoy esfuérzate a entregarle tu vida a Dios. Y Cristo podrá traer salvación a tu vida. Hoy habla con Cristo. Hoy habla Jesús y medita. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los salvos o a aquellos hacedores de maldad? Si es el segundo, hoy pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo quiero formar parte de aquellos que se salvan. No sé si sean pocos o sean muchos, Señor, pero yo quiero estar contigo. Y mientras escuchas este canto, hoy habla con Jesús.
porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en las moradas de maldad. Cerca de ti yo quiero estar. Quiero que tomes mi corazón, que lo llenes de tu amor, que mi vida sea solo para ti. Agradecido quiero estar por lo que tú me das. No merezco tu gracia, porque mejor es un día tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en las moradas de maldad. Cerca de ti yo quiero estar. Quiero que tomes mi corazón, que lo llenes de tu amor, que mi vida sea solo para ti. Agradecido quiero estar por lo que tú me das. No merezco tu gracia. Lléname de tu espíritu. Lo necesito, Dios. Lo necesito, Dios. Lo necesito, Dios. Lo necesito, Dios. Menosprecies el llamado de Dios, porque ciertamente no merecemos su gracia, no merecemos tan grande amor. Sin embargo, el día de hoy esa gracia te ha alcanzado. El día de hoy, por esa gracia puedes alcanzar la salvación. Hoy entrégale tu vida a Jesús. Hoy entrégale tu vida a Cristo. Ya no pospongas ese encuentro con Él. Esfuérzate a entrar. Hoy ve a Jesús. Hoy ve a Cristo. Hoy agárrate de Jesús. Deja a un lado los pretextos. Deja a un lado las excusas. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a volver atrás y ya no van a seguir a Jesús. No formes parte
Señor, te damos gracias, Jesús, pero que aún, Señor, también nos das esa advertencia. Muchos van a procurar entrar y no podrán. Padre, queremos esforzarnos nosotros, Señor, y que, Padre, podamos alcanzar tu salvación, Señor. Porque como dice este canto, Señor, mejor es estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos, Señor. Y no solamente que 1000, Señor, que una eternidad sin ti, Señor. Padre, hoy transforma estas vidas, Señor. Hoy transforma, Jesús, a cada uno de los presentes, Señor. Que hoy puedan tener ese encuentro personal contigo, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a entrar, Padre. Ayúdanos, Jesús. Ven a traer salvación a este lugar, Jesús. Derrama de tu Espíritu, Señor. Lo necesitamos, Jesús. Ven a liberar, Señor. Ven a libertar, Jesús. Ven a ayudar, Jesús. Ven a consolar, Señor. Ven a salvar, Padre. Por favor, Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Jesús, por tu infinito amor, Jesús, tu gracia, tu misericordia, Señor. Bendito eres, Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.